Hola, hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el currículum educativo. Cuando hablamos de currículum educativo podemos estar refiriéndonos a dos cosas. Por una parte al concepto teórico y por otra a la encarnación material de dicho concepto, que en el caso de Chile es el currículum nacional, que se divide en las distintas bases curriculares vigentes por nivel, los cuales son documentos que cualquier persona puede revisar en línea. En el video de hoy analizaremos y reflexionaremos específicamente acerca del concepto de currículum educativo. Y para comenzar y poner suelo firme y común, siempre es bueno hacernos una idea de lo que significa este concepto. Roger Meléndez expresa que por lo general existen dos formas de entender el currículum. Una es de forma bastante acotada como el conjunto de los programas de estudio construidos sobre ciertas bases disciplinares. Sin embargo, esta visión del concepto es muy operacional y no logra encarnar en su totalidad la realidad y el significado de currículum. Por eso, él, de hecho, se inclina a definirlo más ampliamente como un instrumento que permite dar contenido y coherencia al conjunto de la política educativa. El currículum deja de ser solamente la sumatoria de los planes, programas y asignaturas para transformarse en el producto de acuerdos políticos y sociales sobre el qué, para qué y cómo educar en el contexto del proyecto de sociedad que se aspira a construir. Claramente en esta definición el concepto recibe una ampliación gigantesca, y aún con esto me gustaría ampliarlo todavía más a partir de lo que expresa Adriana Puiggrós en el prólogo del texto de Alicia de Alba, Currículum, Crisis, Mitos y Perspectivas, diciendo que el currículum se abre así como un campo problemático, del cual surgen líneas de análisis distintas, se perfilan objetos de organización variados, surgen tramas complejas en las cuales se gestan sujetos, se los recorta, se los reprime o se habilita su desarrollo. La pregunta ahora es, ¿puede todo este gran significado que se refiere a los fundamentos, los porqués, a la práctica docente, a la relación pedagógica, acaso caber en un libro o documento como las bases curriculares? Verdaderamente es difícil imaginarlo, ya que el currículum no se juega únicamente en el plano teórico, y en la práctica muchas veces el avance curricular estará ineludiblemente ligado a las condiciones de educabilidad más que al deseo del docente de enseñar o de la disposición del estudiante a aprender. Las definiciones que recién mencionamos permiten comprender que el currículum no es solo su fundamentación, sino también su implementación. El trabajo va más allá de pensar en los sujetos que se quiere formar o desarrollar, porque también se debe pensar en el cómo arribar a esa meta y a través de qué prácticas. El currículum no es una cuestión únicamente de contenidos, porque también incide en la experiencia educativa y en la relación pedagógica, elementos ineludiblemente prácticos de la educación. La misma etimología de currículum, que proviene de currere, carrera en latín, deja de manifiesto esta condición teórico-práctica del objetivo a alcanzar por medio de un proceso que por lo demás no es otro que la formación de subjetividades y su desarrollo acorde a ciertos valores. Desde ya podemos observar que el trabajo docente se presenta como algo complejo de llevar a cabo, pero además conteniendo en sí mismo una responsabilidad no menor de la que hacerse cargo. Cualquier fallo o acierto tiene consecuencias futuras en la vida de los estudiantes en formación, situación que configura una dimensión ética y social propia de la profesión. Como ya vimos, el currículum, más allá de ser un mero instrumento institucional, es fundamentalmente un campo en disputa, donde lo que se discute es qué y para qué se educa. Aquí hay y ha habido una serie de propuestas y posiciones al respecto. Por ejemplo, los planteamientos de las teorías tradicionales de Bobbitt y Tyler, donde el currículum busca la eficiencia técnica, replicando como modelo educativo el trabajo al interior de las fábricas.
ordenando los contenidos a la necesidad de saber hacer y midiendo su eficacia y efectividad según parámetros estadísticos, donde la subjetividad del estudiante no tiene lugar y por lo tanto se posiciona como una propuesta curricular neutra y burocrática, que enajena al estudiante de su propio proceso educativo, poniendo el objetivo y el acento en una realidad laboral futura. Por otra parte, tenemos la propuesta de la pedagogía crítica de Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, donde se critican duramente los fundamentos filosóficos de las teorías tradicionales que conceptualizan al estudiante como un sujeto pasivo y vacío, que debe de alguna manera almacenar el conocimiento con el objetivo de utilizarlo cuando se le exija o sea necesario. Visión de la educación que Paulo Freire denominó modelo de educación bancario. Sin embargo, esta visión puede ser descartada tanto por la fenomenología como por la psicología del aprendizaje. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, en su texto El hombre y las cosas, expone cómo el asimilar la conciencia a un acto pasivo y de contención del conocimiento proviene de una comprensión y caracterización errada de la conciencia. Para Sartre, la conciencia tiene una naturaleza distinta a los objetos y por lo tanto no puede contenerlos. Ella es pura exterioridad. El mundo es relativo a la conciencia y por esencia de la misma es exterior a ella. La conciencia se posa o dirige a los objetos. Toda conciencia es conciencia de algo, de forma que la conciencia sería fundamentalmente intención, donde el aprendizaje del mundo es en realidad una acción intencionada de la conciencia, y por lo tanto la conciencia no es ni pasiva ni contendría nada. El aprendizaje se presenta como una disposición posible de la conciencia. Por otro lado, los estudios en psicología referentes al aprendizaje demuestran que cuando los estudiantes toman un rol activo en su aprendizaje, el proceso de aprender se vuelve mucho más fácil y significativo. Estos antecedentes probablemente llevaron a Freire a plantear lo curricular como una herramienta de emancipación y no de enajenación para los estudiantes, donde el foco se pone en la construcción activa y transformadora de la subjetividad con el fin de propiciar el desarrollo humano integral en el presente. De esta forma, somos conscientes que como espacio en disputa el currículum no es neutral y se juegan diversas visiones de mundo y de posiciones acerca del cómo y el qué se debe enseñar, tanto como hacia dónde debe ir orientada la intención pedagógica. Antes de pasar al último punto, me gustaría que pudiéramos observar este esquema un segundo e intentar analizarlo. La pedagogía está fundada principalmente en la relación pedagógica, sin la cual no puede darse la educación. Sin embargo, también es un oficio en cuanto las técnicas y las mejores formas de afrontar esa relación pedagógica se aprenden en la experiencia. Experiencia que se da en el marco de la educación y de una institución determinada. Institución que debe seguir y guiarse por ciertos lineamientos curriculares que deben reflejarse en los procesos de aprendizaje dentro de las aulas. Aprendizajes que dependerán tanto de las condiciones de educabilidad como de la relación pedagógica que se logre establecer entre el docente y los estudiantes. Con esto quiero poner de la forma más explícita posible que todos estos conceptos están conectados y son interdependientes tal y como concebimos actualmente la educación. Para finalizar, me gustaría plantear una reflexión abierta sobre una situación que afecta actualmente de forma global a la sociedad occidental y que de una u otra manera obliga a reflexionar sobre el currículum educativo, o al menos a plantearse ciertas preguntas. Esta problemática ha sido caracterizada por diversos sociólogos, tanto desde una perspectiva general, como por ejemplo Alberto Mayol, y también en un contexto más específico relacionado con la educación y la institución escolar, en el caso de Duvet y Tenti Fanfan. Y el problema del que hablo no es otro que la crisis institucional generalizada, donde Mayol, por ejemplo, la caracteriza como la sensación que posee el ciudadano de no saber para qué sirven las instituciones. Y, por supuesto, la escuela no ha sido la excepción. Así lo plantea Duvet, la escuela ha perdido su sacralidad, ya no es un santuario. El profesor ya no posee un respeto otorgado por la institución y por la sociedad de antemano, sino que debe ganarse el respeto en la relación pedagógica. También debe validar los contenidos a enseñar. En el caso de los estudiantes,
pareciera que no poseen un significado unificado acerca de lo que implica la escuela. ¿Es acaso un lugar donde aprendo cosas útiles o para el futuro? ¿Es un lugar para socializar? ¿Es una guardería mientras mis padres trabajan? Todo esto es palpable en las escuelas y genera a todo nivel una sensación de incertidumbre y estrés en todos los actores. Ante esta situación, el currículum debería funcionar como fortaleza acerca del sentido de la institución escolar. Pero podríamos preguntarnos cuánto nos ha afectado el currículum a propiciar esta misma crisis. O por ejemplo, si los contenidos curriculares y las bases curriculares tienen en efecto relación con la realidad vivida fuera de la institución escolar. ¿Cómo se relacionan esos contenidos con esa realidad? Y por último, ¿estamos construyendo subjetividades y sociedad desde la seguridad y la convicción de una intención pedagógica clara o desde la incertidumbre más absoluta? Obviamente pensar sobre estas cosas puede ser incómodo, pero si no afrontamos estas discusiones con la sinceridad, urgencia e importancia que ameritan, realmente el futuro se ve bastante oscuro. Y así termina este video, espero les haya gustado. Les estaré dejando en pantalla la bibliografía que se usó para su elaboración, por si quieren profundizar un poco más en los temas abordados en el video. También dejaré al final como recomendado el video de qué es pedagogía, por si quieren echarle un ojo también. Y sin más que añadir, nos vemos. Chao, chao.